Imagina estar en el centro del Imperio Romano en su apogeo. Ciudades rebosantes de vida, carreteras conectando los confines del mundo conocido, un ejército invencible y un sistema de gobierno que parecía indestructible. Sin embargo, en cuestión de siglos, todo esto colapsó. Roma, la ciudad eterna, cayó, dejando tras de sí solo ruinas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los imperios, esas máquinas colosales de poder y grandeza, inevitablemente caen? ¿Es algo predeterminado, un ciclo imparable, o acaso cada imperio es víctima de sus propias decisiones? Hoy vamos a explorar el misterio detrás de los imperios, una historia que ha fascinado a historiadores, arqueólogos y filósofos por siglos. Si este tema te apasiona tanto como a mí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque hay mucho más por descubrir en este canal. El nacimiento de un imperio, cada imperio tiene un origen. Ya sea a través de la guerra, la diplomacia o una combinación de ambas, siempre hay un momento en la historia donde algo o alguien marca el comienzo de una nueva era de poder. El ascenso del Imperio Romano, por ejemplo, empezó como una pequeña ciudad-estado que, gracias a su disciplina militar y a su capacidad de adaptarse, logró imponerse sobre sus vecinos y expandirse sin freno. Por otro lado, tenemos a Genghis Khan, cuyo liderazgo transformó a las tribus mongolas en el imperio más grande que el mundo haya visto, abarcando desde el este de Asia hasta Europa Central. ¿Qué es lo que impulsa a una civilización a convertirse en un imperio? Históricamente, el deseo de expansión ha sido una constante. La búsqueda de recursos, territorios fértiles, rutas comerciales y, por supuesto, el poder. Pero hay otro factor clave: la capacidad de organización. Un imperio no se construye solo con armas, sino con sistemas eficientes de gobierno, infraestructuras y, sobre todo, una visión compartida de grandeza. El auge. Una vez establecidos, los imperios no solo se expanden a través de la fuerza, sino también por medio de la cultura, la diplomacia y el comercio. Un ejemplo fascinante es el Imperio Romano, que no solo conquistaba territorios, sino que también absorbía las culturas locales. Roma permitió que diversas religiones y costumbres coexistieran bajo su dominio, creando una mezcla cultural rica que fortaleció su control. Por otro lado, el Imperio Mongol, a pesar de su brutalidad en las conquistas, fomentó el comercio y la diplomacia entre Oriente y Occidente. Bajo su dominio, la famosa Ruta de la Seda floreció, permitiendo el intercambio de bienes, ideas e innovaciones entre culturas que antes estaban aisladas. Pero este crecimiento viene con un precio. Cuanto más grande es el imperio, más difícil es gestionarlo. Se crean vastas burocracias. Los gobernantes se distancian de la realidad del pueblo y surgen tensiones internas. Es aquí donde comienza el verdadero misterio. ¿Por qué, después de alcanzar su cúspide, los imperios empiezan a tambalearse? Las señales de decadencia. La historia nos muestra patrones claros de decadencia. El Imperio Romano comenzó a debilitarse no solo por las invasiones bárbaras, sino también por su propia corrupción interna, la falta de confianza en el gobierno, la sobreexpansión militar y los altos impuestos para financiar guerras interminables llevaron a la ruina a una de las civilizaciones más poderosas del mundo. El Imperio Bizantino, que había resistido siglos después de la caída de Roma, también cayó víctima de la corrupción y las divisiones internas. A pesar de ser una potencia cultural y económica, la división religiosa y las luchas por el poder debilitaron su estructura. Los cruzados y los otomanos finalmente pusieron fin a lo que quedaba de este imperio milenario. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Los imperios no caen de la noche a la mañana. Hay señales de advertencia, una creciente desconexión entre los gobernantes y el pueblo, luchas internas, colapso económico y presión externa. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos imperios, a pesar de ver las señales de decadencia, parecen incapaces de detener su colapso. ¿Qué pasa después de la caída? Después de la caída de un imperio, siempre surge una pregunta: ¿quién toma su lugar? Cuando Roma cayó, el vacío de poder fue llenado por varias potencias emergentes, como los reinos bárbaros, la Iglesia Católica y eventualmente el Sacro Imperio Romano. El colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, por otro lado, llevó a la creación de nuevos estados en el Medio Oriente, muchos de los cuales aún luchan por estabilidad en la actualidad.
Esto nos lleva a una de las cuestiones más importantes. ¿La caída de un imperio es realmente el final o simplemente el comienzo de una nueva etapa en la historia humana? El ciclo interminable. La historia de los imperios parece seguir un ciclo repetitivo. Nacen, crecen, alcanzan su máximo esplendor y eventualmente caen. Es un ciclo que hemos visto en todas las grandes civilizaciones, desde los egipcios hasta los británicos. Pero, ¿qué significa esto para las potencias actuales? En la actualidad, vivimos en un mundo de grandes potencias, con economías globalizadas y alianzas internacionales. Sin embargo, los mismos problemas que afectaron a los imperios del pasado siguen presentes: sobreexpansión, inestabilidad económica, tensiones internas y conflictos externos. ¿Estamos destinados a repetir la historia? Conclusión. El misterio detrás de los imperios no solo nos revela la historia de los poderosos, sino que también nos hace reflexionar sobre nuestro propio futuro. ¿Estamos a las puertas de una nueva era o simplemente repitiendo los errores del pasado? Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así estarás al día del contenido que les traigo. Y activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ningún próximo video.